Seguimos compartiendo una nueva mañana en Cooperativa. Presten mucha atención porque tengo el placer, el gusto de conversar con uno de los intelectuales. No, con uno de los... No, una frase que ya me tiene chata. No, con el intelectual más brillante. ¿Viste cuando dicen uno de los? Puede ser uno de los millones, uno de los 10, bueno, uno de los 5. Pero en mi caso eso es más justo. Agustín Esquella está con nosotros. Ustedes, bueno, él ha sido rector de la Universidad de Valparaíso, da clases en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, pensador, columnista, ha escrito libros. ¿Qué es lo que no ha hecho? Y un wanderino de tomo y lomo que está feliz porque ayer Wander ganó a la Unión Española. No es que no ganó, volvió a ganar. Volvió a ganar por enésima vez. Es que 12 partidos sin perder, ni siquiera empatar. Esto está... No, eso es típico de Valparaíso, son récord únicos. ¿Sí? O todo o nada. O todo o nada. Bueno, Agustín Esquella acaba de publicar este libro en esta editorial, que tan bonito los libros que hacen de la Universidad de Valparaíso, justamente, de la editorial Manifiestos. Se llama Igualdad, esta vez. Y ¿de qué hablamos cuando hablamos de igualdad? Podría hacerse uno la pregunta, porque es todo una reflexión sobre de los distintos tipos de igualdad en los distintos circunstancias, ámbitos, en fin. Pero yo quería llevarlo al ámbito político inmediatamente, porque es la palabra de moda, la igualdad, si estamos luchando contra la desigualdad, en fin. A ver, Agustín. ¿Por qué se te dio por reflexionar sobre la igualdad? Porque la palabra igualdad, tocando en este sentido el título de una novela muy conocida de John le Carré, volvió del frío, es como el espía que volvió del frío. Una palabra que permaneció congelada durante muchas décadas, una palabra y un ideal que hay detrás de ella, el ideal igualitario que parecía haber tomado ese color inconfundible de las cosas sepias del pasado, una palabra que había sido malamente, creo yo, sustituida por equidad, como si significaran lo mismo, cuando en verdad no significa lo mismo. Ay, crecer con equidad no es lo mismo. No, crecer con equidad, sabemos que es seria esa expresión, pero al lado de crecer con igualdad suena crecer con buena onda, digamos, crecer con un poquito de justicia social. La palabra equidad compromete mucho menos que la palabra igualdad, es más blanda, más laxa, más líquida. Y yo entiendo que haya sido empleada en el pasado en Chile, porque en Chile nos asustamos de las palabras. Y la palabra igualdad también nos asustó, porque hay que reconocerlo, un cierto poder intimidante respecto de personas que creen que igualdad pugna con libertad, o con diversidad, o con identidad. Enhorabuena que a raíz de los movimientos sociales la palabra igualdad ya ha vuelto. Claro, de hecho el libro está dedicado a los jóvenes que repusieron la palabra igualdad en el discurso público y que saben que no basta con escribirla en muros y pancartas, hay que darle un contenido. Y eso es lo que Agustín Esquella hace en este libro. Ahora, también igualdad genera cierto resquemor, porque, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Del comunismo? ¿De todos iguales? ¿O no? Claro, es una palabra que a muchos sienten como amenazante, porque en nombre de la igualdad, los así llamados, mal llamados socialismos reales, que no pasaron de ser otra cosa que simples dictaduras comunistas, muy oprobiosas, se cometieron muchos crímenes en nombre de la igualdad y de un igualitarismo insensato que promovía algo así como la igualdad de todos en todo. La igualdad de todos en todo es indeseable. Pensemos en las imágenes de la China de Mao, todos los chinos de las grandes concentraciones urbanas de ese país, vestidos del mismo color azul o gris, todos con el mismo tipo de gorro, todos montados en bicicleta, todos comiendo arroz. La igualdad de todos en todos es indeseable, es un igualitarismo hacia abajo. Lo que habría que promover en términos de igualdad en las condiciones materiales de vida de las personas, no es la igualdad de todos en todo, sino la igualdad de todos en algo. No todos comiendo solo pan, sino todos comiendo a lo menos pan, sin perjuicio de que algunos o muchos, merced a su esfuerzo personal, a su trabajo, incluso a su suerte, a sus talentos, puedan acceder a las tortas y a otros manjares aún más sofisticados que estas. Ahora, cuando tú dices, está bien, igualdad, pero
En esta sociedad también hay mucha igualdad, dentro de esta sociedad tan desigual, en el sentido de todos nos vestimos más o menos de la misma manera, las modas, lo que consumimos, todos van al mall. Hay también una cierta pérdida de diversidad, de valoración de lo diverso, ¿no? De lo distinto. Sí, también se cree que igualdad pugna con diversidad, cuando en verdad no pugna. Precisamente mientras más iguales somos, mientras mayor igualdad hemos conseguido en los distintos planos que yo procuro explicar en mi libro, más posibilidades de desarrollar una identidad propia existe y de que haya más diversidad, porque en definitiva la diversidad en una sociedad es más rica en cuanto mayor riqueza de identidades individuales haya. Pero le tenemos miedo a lo distinto. Le tenemos miedo a lo distinto, pero yo diría que no tanto. En toda sociedad, sea la chilena o no, hay ciertas pautas de comportamiento, de maneras de vestirse, de modos de hablar, que son bastante uniformes. Eso es inevitable, pero cada cual tiene que esforzarse, si es que es necesario esforzarse, en favor de su propia mismidad, de su identidad personal, de tratar de ser uno mismo, y de permitir y tolerar y incitar incluso a que los demás sean también ellos mismos, de manera que a mayor identidades haya también esa gran riqueza de todo cuerpo colectivo que es la diversidad. Estamos conversando con Agustín Esquella a propósito de su último libro que se llama Igualdad. Hay tantos temas para conversar, yo ya me acordé de otro, pero bueno, vamos a la Revolución Francesa. Liberté, Fraternité, Égalité, que es una de las revoluciones, para mí, no digo la única revolución que valió la pena, porque deja este legado. ¿De esa égalité está hablando? Exactamente, y a ese lema yo lo retocaría sustituyendo fraternidad por solidaridad. Solidaridad me parece una palabra que expresa lo mismo que fraternidad, pero es una palabra laica. Fraternidad tiene, curiosamente, que la hayan empleado los revolucionarios franceses, una connotación religiosa. ¿Por qué? Como si fraternos son los hermanos y no somos hijos de un mismo padre. En consecuencia, yo prefiero, por más laica, la palabra solidaridad, fraternidad, pero significan lo mismo. Sí, igualdad me refiero, e igualdad en los sentidos que trato de explicar en el libro y te los menciono muy rápidamente. ¿En qué somos todos los individuos de la especie humana iguales? ¿En qué? O en qué hemos llegado a ser iguales, porque estas son conquistas. Hemos llegado a ser iguales en primer lugar en dignidad. Todos somos iguales en dignidad, ¿sí? Y por lo mismo, sí, todos tenemos una misma dignidad, otra cosa es que la atropellen, pero todos tenemos una misma dignidad. Y otra cosa es que tengamos conciencia. Por supuesto, pero la vida de cualquier persona es tan digna como la de otra y merece la misma consideración y respeto. Iguales todos en qué también, en la titularidad de ciertos derechos que consideramos fundamentales, eso que se llama derechos humanos. Hay un elenco de derechos, no de derechos comunes, de derechos fundamentales, de los que somos titulares todos sin excepción. Ahí también hay una igualdad. Igualdad también en la ley y ante la ley y en el ejercicio y en el acceso a la justicia, y igualdad en un sentido jurídico. Igualdad también en la capacidad para adquirir y ejercer otros derechos no fundamentales, derechos comunes. Sí. Todos somos iguales en eso. Igualdad política. Todos podemos, llegados a cierta edad, postular a cargos de elección popular y todos podemos votar en las elecciones si queremos. Suena bien ideal, Agustín, o sea, sí, podemos, pero tenemos el derecho, pero... Bueno, pero somos iguales, el voto de cada cual cuenta por uno y todos pueden votar. Si hasta hace un siglo las mujeres no votaban, entonces esto que nos parece hoy tan obvio, pero si es obvio que toda la población adulta pueda concurrir a votar, pues hace un siglo no era así, las mujeres estaban excluidas. De manera que son, repito, conquistas. Y está por último esa igualdad a la que nos referíamos antes, Cecilia, esa igualdad en las condiciones materiales de vida. También requerimos una cierta igualdad básica en el acceso a la atención sanitaria, a la educación, a la nutrición, al trabajo, a la vivienda, al vestuario, a una previsión oportuna y justa, porque si no tenemos satisfechas esas necesidades básicas de una manera que condiga con la dignidad del ser humano, no tenemos ninguna posibilidad de ser libres tampoco. Para personas que no comen 3 veces al día, donde comer significa mucho más que llevarse un pan a la boca, sino tener cubiertas todas esas necesidades básicas, hablarles de sus libertades no tiene ningún sentido.
Una persona que vive por décadas o por generaciones en un campamento, una persona que vive debajo de un puente, ¿qué sentido tiene decirle que es libre de pensar, de expresarse, de reunirse, de emprender? No tiene ningún sentido. Entonces la igualdad, lejos de ser enemiga de la libertad, es condición de la libertad. Así como estamos reflexionando sobre la igualdad, a ver, ¿y qué pasa con la desigualdad? ¿Por qué es tan difícil terminar con la desigualdad? De esa de la cual estás hablando. Llevamos de que el mundo es mundo. Pero por supuesto. Y cuando uno dice, bueno, hay algunas voces que dicen, Chile es uno de los países más desiguales del mundo. ¿Es así? No sé, no creo que sea uno de los países más desiguales del mundo. Eso es producto de nuestra depresión constante de creer que en Chile pasan las peores cosas. Aquí hay un delito grave y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Mira las cosas que pasan en Chile. Nos falta viajar, Cecilia, o ver la televisión extranjera, abrirnos al mundo, porque creemos que ciertas cosas atroces son como el copihue, la flor nacional, que solo crece en nuestro territorio. Pero mira, citando una expresión que emplea comúnmente nuestro común amigo Ernesto Tono, hay un proceso civilizatorio en curso en la historia de la humanidad. Hemos ido siempre de menos a más, lentamente, gradualmente, con retrocesos. Pero producto de ese proceso civilizatorio, hoy día podemos decir que todos los seres humanos tenemos las distintas igualdades que yo mencioné antes. Todos tenemos las distintas igualdades. Mira, distintas igualdades. No, las diferentes, porque son varias. Sí. Ahora, el tema, decíamos, de la igualdad, y se lo llevamos al discurso igualitario o al discurso por la igualdad que escuchamos en la boca de todos los políticos. ¿En qué estamos en este momento en Chile? Cuando se habla, ¿no es cierto? Ya, estamos haciendo una reforma educacional porque queremos trabajar por la igualdad de oportunidades para que todos tengan acceso, porque es un derecho, bueno, en fin, y así sucesivamente. ¿Es realmente, tú ves que hay una reflexión profunda en la clase política sobre este tema, o es un eslogan? La clase política no suele reflexionar en profundidad prácticamente acerca de nada, salvo de lo que le conviene a ella, pero no seamos tampoco tan escépticos. Claro, hay que impedir que palabras como igualdad, que son muy importantes, dejen de formar parte solamente de esa pedrería verbal rutilante que emplean los políticos para mover a las masas. Hay que pensar, hay que darle un contenido a la igualdad. Mi libro procura contribuir en ese sentido, de manera que igualdad no sea solo una palabra que colocamos entre signos de interjección en una pancarta o que pronunciamos en un encendido discurso, sino que sepamos lo mejor posible qué esconde esa palabra. Las palabras son cofres que esconden mucho más de lo que nosotros creemos, y tenemos que abrir ese cofre y dejar que salgan las piezas que hay dentro de ella, porque las palabras son ricas e igualdad lo es también, aunque desde luego es una palabra difícil. Agustín Esquella, a propósito, en una parte dice, también se distorsiona la igualdad del voto si se observa ahora lo que ocurre al interior de las cámaras de diputados y de senadores, y se advierte que para aprobar reformas constitucionales o determinadas clases de leyes se exigen quórums supramayoritarios demasiado elevados. Bueno, y así empieza. En ese sentido, y hay varias columnas que también has reflexionado sobre el tema, de lo que pasa al interior de las cámaras, de cómo se votan las leyes, por qué es tan difícil, están resultando tan difíciles los cambios estructurales, y que todo el mundo no, pero gran parte dice que son necesarios, votaron para eso, pero sin embargo ahora está difícil. Claro, la igualdad del voto se distorsiona a nivel de los ciudadanos si es que el voto de alguien contara más que el voto de otra persona, y eso obviamente no estamos dispuestos a aceptarlo. Pero pasa en los órganos de representación como un parlamento, donde el voto de algunos cuenta más que el de los otros, sí, porque se exigen quórum supramayoritarios para reformar la Constitución o para aprobar ciertos tipos de leyes. Sí, en toda Constitución hay quórum supramayoritarios. Lo que pasa es que en la Constitución chilena, y en esta parte no ha sido cambiada, y va a costar mucho cambiarla, los quórums supramayoritarios, por ejemplo, para aprobar reformas constitucionales a los principales capítulos de la Constitución son altísimos. 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio, en circunstancia que la Constitución del 25 exigía para reformas constitucionales solo la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. Es que ahora que tenemos 2/3 para eso, somos menos maduros políticamente que en el año 1920.
25, me imagino que somos más. ¿Por qué tenerle tanto miedo a cambiar la Constitución? Y lo mismo, hay una serie de leyes, como tú sabes, en materia de educación, Fuerzas Armadas y otras, que para su modificación requieren 4/7, esas que se llaman leyes orgánicas constitucionales. Hay que bajar esos quórum drásticamente, de manera que efectivamente también en las cámaras predomine la regla de la mayoría y no haya un veto permanente de minorías mínimas, 1/3 contra 2/3, por ejemplo, para aprobar una reforma constitucional. Pero Agustín Esquella, bueno, que además recordemos, ha escrito libros como ¿Es usted feliz? Yo sí, pero yo soy liberal. ¿Es usted liberal? Yo soy... No, ¿es usted liberal? ¿Es usted liberal? Otra vez, yo sí. Yo sí, pero pero a mí me gusta ¿cree usted en Dios? Yo no. Yo no, pero... Siempre un pero. Hay un pero, bueno, que lo hemos comentado esos libros en otras oportunidades. Pero a propósito de una columna reciente, Políticas y Desacuerdos, hay una sensación, de hecho el expresidente Lagos lo volvió a decir ayer, que le preocupaba el clima de crispación que hay en Chile, la clase política, en fin. Sin embargo, Agustín Esquella dice, tener un desacuerdo no significa que quien se nos opone sea un bellaco o un ignorante, como tampoco constituye un fracaso resolver en un parlamento a mano alzada un asunto que divide las opiniones. O sea, Agustín Esquella, ¿tú crees que hay un temor al desacuerdo? ¿Que hay una sobrevaloración del acuerdo a como dé lugar? Bueno, en Chile, quizás por los años que vivimos, la década posterior a la dictadura, quedamos un poco presas de la lógica del acuerdo a como dé lugar, incluso con sacrificio de principios, como quedó de manifiesto en esa década. Es cierto que la lógica del conflicto a cualquier precio, que sería el otro extremo, esa que predominó en Chile antes del golpe de Estado, es fatal, es nefasta. La lógica del conflicto a cualquier precio, es decir, incendiemos los conflictos hasta sus últimas consecuencias, sin importar los efectos que se deriven. Pero la lógica del acuerdo a como dé lugar es muy tímida, quizás razonable para los primeros años de la transición. Yo diría que la lógica del conflicto a cualquier precio, fatal, es la retroexcavadora, pero que la lógica del acuerdo a como dé lugar, con sacrificio de principio, es pasar el paño de sacudir. Chile tiene que encontrar en este momento, tomar distancia de la lógica del conflicto a cualquier precio, por supuesto, pero también la lógica del paño de sacudir. En Chile, hoy en día, y el gobierno con sus propuestas y sus de reformas así lo ha interpretado, no nos basta seguir pasando el pañito de sacudir. No debemos temer a los desacuerdos si tenemos reglas e instituciones en donde podemos buscar que ese desacuerdo se transforme en un acuerdo, pero si no se transforma, resolver en uso de la regla de la mayoría. No hay que buscar acuerdos, tanto mejor si se consiguen, pero no hay que avergonzarse cuando no se consiguen, ni creer, como hoy en Chile algunos líderes políticos, que los desacuerdos nos van a poner al borde del abismo. No hay que creer que los desacuerdos son anómalos, son propios de toda sociedad. Estamos en desacuerdo en todo, Cecilia, en las cosas más importantes. ¿Dios existe o no? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuánto debe gastar el Estado en educación, en defensa, en salud? ¿Debemos o no despenalizar el aborto? ¿Debe o no autorizarse la eutanasia? Tenemos desacuerdos graves. Tratemos de llegar a acuerdo, pero cuando no nos avergoncemos. ¿Hasta dónde se debe buscar el acuerdo? Se buscó la reforma tributaria. Algunos dicen, bueno, al final salió algo tibio, que no... a mí no me pareció mal eso, Cecilia. Bueno, ¿y en la reforma educacional? En la reforma educacional también. ¿Hasta dónde? Hasta donde no se trancen principios de la misma. Y yo veo con satisfacción que, a pesar de este clima crispado, ¡qué crispación, Dios mío! Sintonicemos un canal de televisión europeo, por ejemplo el Español, cuando se está enfrentando el jefe de gobierno al jefe de la oposición en el Parlamento, y si viéramos eso, pensaríamos que España está al borde de la guerra civil. Estamos mal habituados frente a los desacuerdos y los conflictos. Si alguien levanta la voz, nos asustamos. Si alguien dice una palabra relativamente imprudente, anunciamos de inmediato una querella. Algo pasa en la psicología nacional que nos hace ser demasiado timorato. Yo no soy de los que me gusten los desacuerdos, ni menos los conflictos, pero ni los desacuerdos son anomalías, ni los conflictos son patologías sociales. Si vivir en sociedad es vivir en el desacuerdo y el conflicto, no más que tenemos que encontrar cauces para resolverlo.
que si desembocan en un acuerdo, bien, pero si no... Pero este gobierno tiene la mayoría en las cámaras de diputados y de senadores, ¿la debe usar llegado el momento? Debe usarla llegado el momento. La reforma tributaria, teniendo los votos para aprobarla, este gobierno hizo algo muy sensato, no le puso discusión inmediata, no la aprobó en 48 horas, e incluso fue capaz de oír para modificarla, porque recibió de la oposición y de otras fuerzas sociales y gremiales otras propuestas, aportaciones interesantes. A mí me pareció bien ese camino. Pero la educación es el tema hoy en día. En la educación lo mismo. Nadie en una democracia obtiene todo. Siempre el gobierno que presenta una propuesta sabe que el 100% de su propuesta no va a ser aceptada. Los que están al frente a veces no quieren nada, ni un 1%. Nadie en la democracia obtiene todo, es buena la negociación, es buena la transacción, pero no a costa de los principios que haya detrás de la iniciativa. Cuando renuncias a los principios, eso sí que puede y debe avergonzarnos. El minuto de silencio por Pinochet, una palabra. Vergonzoso. Gracias, Agustín Esquella, se nos terminó el tiempo. ¿Vuelve otro día, por favor? Seguimos aquí reflexionando en conjunto, muy interesante, Agustín Esquella, como siempre.